Un familiar mío o nuestro cuenta la historia que él tenía una unión de hecho o algo así y tuvo que irse a Estados Unidos para trabajar, o quiso irse a Estados Unidos para trabajar, y entonces con esta muchacha comprar una casa. De hecho, ellos ya alquilaban la casa y tenían la oportunidad de la compra, y sabía que estando ahí no iba a alcanzar lo suficiente como para comprar la casa, en tanto que tenía una oportunidad en Estados Unidos para poder trabajar y conseguirla más rápidamente. Ese era su objetivo, ¿verdad? Él no iba para mucho, simplemente habiendo hecho los cálculos, sabía que en 2 años él iba a tener todo el dinero para poder comprar la casa. Pero también era el proveedor de esa pequeña familia que tenían, y entonces también el propósito de trabajar no solo era comprar la casa, sino proveer para los suyos. Al final de eso, él se iría, el plan era que él se iba a ir, tenía la responsabilidad de pagar la casa, de mandar el dinero, y al final de los 2 años iba a regresar. Constantemente durante esos 2 años llamaba para saber cómo iba el proyecto de la casa, mes a mes, quincena a quincena. Él enviaba su cuota para pagar la casa y una cuota para que la muchacha pudiera sobrevivir, y todos los meses mandaba su cuota, y ellos hablaban casi que día a día, semana a semana para mantener la relación. Se cumplen los 2 años y la señora le dijo que la casa ya estaba pagada, que ya podía regresar, pero cuando él llega a la casa, la señora ya no estaba ahí y la casa ya no era suya. La casa había sido embargada por el banco, y de hecho ya la habían comprado. Investigando un poco de qué había pasado con la muchacha con la cual hablaba todos los días y qué pasó con el dinero que le dio, se dio cuenta que ella no pagó ni una sola cuota desde que se fue, y que en tanto que él estuvo allá, ella estuvo viviendo con otro muchacho, y cuando le quitaron la casa se fueron a vivir a otro lado con el muchacho, y seguía recibiendo los ingresos de este familiar. Imagínense la decepción cuando llega a su casa, que ya no es su casa, con su esposa, que ya no es su esposa, y no solamente eso, sino ver todos estos 2 años de trabajo echados a perder, tirados a la basura. Él sabía que había dado su vida por este pequeño sueño, que era tener un lugar donde vivir, y que de repente ahora pues alguien lo destruyó. Esta comúnmente llamada, si pueden ver al principio de su Biblia, dice los labradores malvados. Esto también cuenta la historia de un hombre que tiene un terreno, deja encargado a unos malos administradores, pero la historia cierra con una pregunta del versículo 9, diciendo: ¿qué pues hará el Señor de la viña? El familiar que yo tengo pues no hizo absolutamente nada. ¿Qué podía hacer si no estaban casados? El dinero ya no estaba, la casa no era suya. Pero la pregunta acá es relevante, dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Esta historia se desarrolla el mismo día que la historia que vimos el domingo pasado. Si ustedes pueden echar un ojo a la historia de la vez pasada, había una discusión entre Jesús y los ancianos de la iglesia, los ancianos de Israel, que eran las personas importantes que juzgaban a Israel, los sacerdotes, que se dedicaban, eran otros gobernantes y se dedicaban a los sacrificios, a la enseñanza de la palabra, y también estaban los escribas. Y los escribas eran los que copiaban la palabra. Antes no existían las imprentas ni los libros, sino que los papeles que ellos escribían cuando se ponían viejos, agarraban unos papeles que no eran papeles sino otro material, y escribían la nueva palabra de Dios, y así se iba perpetuando. Y entonces, en esa habilidad que ellos tenían de copiar y copiar, memorizaban de tal forma que ellos eran los principales que se encargaban de enseñar en las sinagogas, que eran las reuniones que ellos tenían localmente como judíos. Entonces el pueblo se dio cuenta. Bueno, la pregunta de la vez pasada era:
¿de quién es el bautismo de Juan? De Juan el Bautista, no sé si recuerdan, pero eso le preguntaron ellos, los ancianos, los sacerdotes y los escribas, ¿de quién es el bautismo de Juan? Recuérdense que ellos no querían a Juan el Bautista. Y Jesús les dijo, pero Jesús les hizo esa pregunta, ¿de quién es el bautismo de Juan? Y ellos dijeron que no sabían. Y entonces le dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todas las cosas que hago. Ese mismo día, seguramente estando allí con los escribas, los ancianos y los sacerdotes, Jesús les cuenta la parábola. Porque a menudo las confrontaciones que tiene Jesús con estos personajes importantes no son solo ellos, ahí están los discípulos y está toda la multitud viendo. Vimos que también lo más probable es que la discusión que se dio la vez pasada fuera en el patio de los gentiles en el templo. Y poco a poco estamos recordando, imagínense la vida de Israel en ese tiempo, ¿no? Estaba el gran templo de Herodes y estaba cada uno de los patios, el patio de los sacerdotes, el patio de los hombres, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, y la discusión está en el patio de los gentiles, cuando Jesús un par de días antes o un día antes había tirado todo y ahora estaba el desastre. Había regresado y ahí lo estaban esperando los escribas, los sacerdotes y los ancianos por lo que había hecho. Y entonces tienen la discusión sobre con qué autoridad hace esas cosas. Y entonces, habiendo tenido esa conversación, él dice, versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles una parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces acaban de tener la discusión y después de hablar con estos personajes importantes se dirige a la multitud y les dice, y obviamente también le dice a ellos, les voy a contar una historia, les voy a contar una parábola. Y la parábola es la siguiente: había un hombre que plantó una viña. Una viña es un lugar donde se siembra la vid, y la vid es la planta de la uva, ¿verdad? Donde se saca el vino. Dice que la cerca, le pone una cerca alrededor, cava un lagar, edifica una torre y la arrenda, o sea, la presta para que la trabajen a unos labradores. La viña es una figura utilizada por Dios en varias ocasiones, por ejemplo, para que puedan revisar en sus casas, Ezequiel 19:10, Jeremías 12:10 e Isaías 5:17. Dios ya utiliza esas figuras para hablar usando una viña. Y nosotros, yo sé que hay muchos factores aquí que todos nosotros ya sabemos porque hemos estudiado mucho o lo hemos escuchado mucho este texto. Esta viña es una viña que Dios planta. Este hombre que dice que planta la viña es una clara referencia a Dios. Dice que él la plantó, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Pongámonos en un plano espiritual. ¿A qué se refiere con todo esto? Plantarla significa poner las semillas para que la planta de uva naciera, para que la vid naciera. Cercarla probablemente significaría que la protege, para eso ponen una cerca, ¿no? Para protegerla, para evitar que cualquier intruso pudiera aplastarla o dañarla, especialmente porque la vid es muy sensible. Y aparte dice que se construye o que se cava un lagar. Un lagar era un recipiente grande primitivo que se cavaba en una piedra o en un hoyo y se utilizaba para poner ahí la uva, poder machucarla y poder sacar el vino. Para eso se utilizaba. También se utilizaba con otras frutas y se utilizaba con las aceitunas para sacar el aceite, ¿verdad? Entonces viene este hombre, construye un lagar y hace una torre. Las torres las hacían para vigilancia, para que nadie entrara y se robara el fruto de la vid. En palabras simples, Dios había engendrado a Israel como su pueblo, lo llamó de una tierra extraña para hacerlo su especial tesoro, la niña de sus ojos, la cubrió con sus alas y en su mano le dio protección de sus enemigos, le dio su palabra para que supieran cómo caminar en santidad y dar frutos de buenas obras, las cuales otros hombres verían, y finalmente puso ángeles a su alrededor y él mismo obró milagros para que sus enemigos no se acercaran. Todas estas son referencias
de cómo Dios ha cuidado a su pueblo, cómo Dios ha cuidado a su viña. Dios plantó una viña llamada Israel, a la cual cuidó y amó hasta la muerte. Pero mucho de este cuidado se hacía a cargo de hombres que estableció como líderes. Los ancianos los estableció Moisés cuando sale del desierto para que juzgaran los asuntos menores para que impartieran justicia, para que dieran consejo a quienes lo necesitaran. Dios también puso sacerdotes y levitas para que se acercaran, para que hicieran sacrificios por el pecado del pueblo, y los sacerdotes también tenían la labor de enseñar la ley al pueblo de Dios. Y también nacen los escribas para poder, los sacerdotes también oran por el pueblo, los bendecían, extendían sus manos y bendecían y daban la bendición de Dios al orar por ellos. Y por último, los escribas, que al tener el duro trabajo de copiar la ley de Dios, tenían también el duro trabajo de enseñar la palabra de Dios. De hecho, Dios los llama en Ezequiel 34 los pastores de Israel. Ellos debían cuidar el rebaño de Israel. Sigamos leyendo Marcos 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Entonces Dios tenía una viña llamada Israel y tenía unos labradores que cuidaban de la viña, llamados ancianos, sacerdotes, escribas, y él se fue. Y dice que al tiempo envía otro tipo de siervos para que reciba el fruto de la viña. El dueño de la viña no está presente, pero confiaba que sus administradores harían un buen trabajo. Y él tenía otros siervos que enviaría para recibir cuentas de la propiedad de la viña. Estos hombres se entiende que son los profetas de Dios. Dios llamaba a hombres para que fueran a Israel, especialmente para que fueran delante de los líderes de Israel, a sus pastores, para que dieran cuentas que estaban haciendo al pastorear a Israel. Ellos eran los enviados de Dios. Ellos eran los profetas de Dios. Ellos tenían que decirle a los líderes: ¿qué estás haciendo con Israel? ¿Cómo lo estás cuidando? Versículo 3. Mas ellos tomándole lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Los cuidadores de la viña no hicieron caso a los enviados de la viña. Y 3 veces se menciona el recibimiento que tuvieron con ellos, y en cada uno aumenta el mal. Al primero dice que lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Al segundo lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías y lo humillaron. Y al tercero dice que lo mataron. Y después menciona unos cuantos que también eran golpeados y matados. Y esto lo vemos en la historia de Israel. Los líderes de Israel, cuando llegaban los profetas a recibir la palabra de Dios, hacían exactamente eso. Por ejemplo, el profeta Jeremías fue azotado, echado en una cisterna. Miqueas fue golpeado. En el tiempo de Elías, Acab y Jezabel mató a todos los profetas de Israel. El rey Joacim mató a Urías el profeta. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue apedreado. El rey Saúl mató a muchos profetas y sacerdotes. Algunos años después matarían a Jesús. Un hombre llamado Esteban, posteriormente, fue apedreado y dijo en Hechos capítulo 7, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Versículo 6 de Marcos. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra.
El dueño de la viña pensó que a su hijo le tendrían respeto. Y es que los demás no eran solamente simples trabajadores, iguales, ¿no? Unos eran trabajadores que labraban y los otros eran trabajadores mensajeros. En términos laborales no eran más importantes que los otros. Pero una vez sería enviado su hijo, tal vez le tendrían un poco de respeto al hijo del dueño. El dueño piensa que tal vez por ser su hijo le iban a respetar un poco más. Y los viñadores sí reconocieron al hijo y reconocieron también su autoridad. De hecho, ellos dijeron: este es el heredero de la viña, es el dueño. Pero no estaban dispuestos a amedrentarse ni siquiera por el heredero de la viña. Digamos, en otras palabras, que así es también nuestro corazón. A los primeros que nosotros rechazamos son aquellos a quien con amor se nos acerca para que demos cuenta de nuestras acciones. Tal vez hemos cometido un pecado o alguna falta, y tal vez ellos con el amor de Dios se arman con autoridad y vienen con nosotros con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 15:14, amonéstense los unos a los otros, o sea, llámense la atención los unos a los otros. Y creo que este mandamiento es más difícil para quien amonesta que para quien es amonestado. Es más difícil para el que regaña que para el que es regañado. Quien amonesta, quien regaña o quien llama la atención, se arriesga, como los que fueron enviados a la viña, a ser rechazados, a ser amonestados, a ser despreciados, o incluso a que se les tache de falta de amor o tal vez de chismosos. ¿Por qué se está metiendo en mi vida? ¿Qué le importa? Yo así soy. Un cristiano se parece más a un profeta no cuando entra en trance e intenta predecir el futuro. Un hombre se parece más a un profeta cuando corrige a un hermano que peca. Todos estamos aquí, todos los que estamos aquí estamos propensos a ser amonestados. Todos los que estamos aquí estamos propensos a que nos regañen. Todos, desde el más grande al más pequeño. Incluso yo mismo he sido amonestado por muchos acá acerca de lo que he hecho o he dejado de hacer, y lo hemos hablado con mi esposa acerca de algunas cosas, y le comento también que espero ser lo suficientemente humilde como para recibirlo. También espero que todos nos demos cuenta que estamos en la misma posición, que un día alguien se nos acerque y nos diga: eso que estás haciendo no agrada a Dios. Y ser humildes significa reconocerlo y darle gracias a otros porque nos hace notar nuestras faltas. Ser humilde significa aceptar la verdad aunque nos la hayan dicho con malas intenciones, porque hay personas que se acercan con malas intenciones, pero con todas sus malas intenciones nos dicen la verdad. Ser humilde significa aceptar la verdad aunque lo hayan hecho con malas intenciones. Eso distingue un cristiano maduro de uno que no lo es. Un cristiano maduro reconoce sus faltas aunque el otro se haya acercado con malas intenciones. Por otro lado, así como todos estamos obligados a recibir el regaño con humildad, todos estamos obligados a exhortar, a amonestar, a regañar a otros en cuanto a la viña y en cuanto a los frutos. De hecho, Santiago, en el libro de Santiago se nos da una promesa hermosa para quienes son movidos en amor para corregir y exhortar a sus hermanos. Dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es una bendición que no todos tienen, porque no todos se arriesgan a llamar la atención a otras personas que se encuentran en pecado. Un hombre que amonesta evita que el otro caiga en decadencia del pecado. Y es que el pecado es terrible, porque nos corrompe, nos pudre. Ustedes han visto las cosas que se pudren, ¿no? A veces les sale moho, ni se mira,
después empieza a cambiar de color, después no puede ni siquiera uno olerlo y finalmente termina desintegrando. Así es el pecado en nuestra vida. Que como dice el Salmo número 1, que primero uno anda en camino de pecadores, después nos sentamos con los malos y finalmente caminamos con ellos. Los hombres que no dan cuenta de sus actos, los hombres que creen que están viviendo bien y no tienen necesidad de que nadie los reprenda, eventualmente terminarán rechazando a Dios mismo. Primero rechazan a quienes con amor los corrigen y los exhortan. Y no solamente rechazan a uno, rechazan a varios, como los viñadores rechazaban a los enviados de Dios. Rechazan a varios con valor y que con temor de Dios se han aproximado a nosotros. Y después rechazan a Dios mismo, rechazan leer su palabra diariamente, porque saben que diariamente van a ser amonestados por Dios. Rechazan también la palabra predicada por Dios domingo a domingo. Les pido entonces que hoy escuchen y no rechacen a Dios. Nosotros que somos la viña, pero también nos corresponde una parte del cuidado de ella. Todos aquí somos los viñadores y somos los siervos que son enviados a rendir cuentas, a pedir cuentas por la viña. No tenemos que matar a nadie, como dicen los viñadores, ¿no? Simplemente rechazar a sus enviados y despreciarlos, hablar mal de ellos, calumniarlos y de todo lo que se ha visto dentro de las iglesias entre los hermanos, que porque uno le dice un pecado a otro se pelean y hasta se separan. Todo eso que se ha visto es parte de la historia de los viñadores. Un siervo diciéndole a otro, pidiéndole cuentas de lo que está haciendo en la viña, porque así a Cristo rechazan porque llevan la voz de Cristo. Dice el versículo 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ellos toman al heredero y lo matan. Y en términos reales, en ese momento no. En ese momento huyeron como cobardes, dice al final, que se van. Dice el final del capítulo, que se van, que se alejan. Pero al final de esa semana, después que Jesús tira sus negocios, los confronta y dice esa parábola en contra de ellos, al final de esa semana lo agarrarían en medio de la viña, en medio de Israel, lo desnudarían por completo. Las pinturas de Jesús lo presentan como un taparrao, pero eso no es así. Lo desnudaron por completo, le pusieron un adorno de espinas en su cabeza, le pegaron, lo azotaron y lo harían cargar un madero y lo clavarían en esa cruz, sin más a la vista que su sangre puesta sobre su piel. Pero no se equivoquen, porque el apóstol Pablo no dice que Cristo murió solamente por los pecados de los líderes de Israel. El apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. En palabras más claras, el apóstol Pablo dice que Cristo murió a causa de nuestros pecados. Y el apóstol Pedro es un poco más explícito y dice que Cristo sufrió a causa de nuestros pecados. Es decir, que parte del rechazo, la humillación, la tortura y la muerte era una sentencia que nosotros le dimos también a Cristo, que nosotros debíamos recibir, pero que Él cargó con ella para darnos vida y plenitud. Lo tomamos cuando vino a nosotros, lo matamos y lo arrojamos fuera de la viña, lo arrojamos fuera de nuestra vida. Y puede ser que constantemente vivamos así, enviando a sus mensajeros y su palabra fuera de nuestra vida. ¿Será que así lo tomaremos hoy, cuando se nos acerca extendiendo su mano de perdón? Si nosotros nos acercáramos a alguien, a un hermano, a corregirlo, a amonestarlo, y nos rechaza, ¿qué diríamos? A yo ya le dije, allá él no, lo suyo. Pero Cristo fue rechazado, humillado, golpeado y muerto por nuestro desprecio, y hoy extiende una y otra vez su mano de misericordia hacia nosotros, y no solamente domingo a domingo, sino todos los días. Y no sabemos durante cuánto tiempo lo ha hecho, ni sabemos durante cuánto tiempo lo seguirá haciendo, cada día, domingo a domingo, cada vez que nos reunimos en nuestros grupos,
o cada vez que hablamos por teléfono, o cada vez que leemos su palabra, o cada vez que escuchamos un sermón en la radio, o cada vez que tenemos un pensamiento que nos asalta, recordándonos que todavía tenemos pecados en nuestra vida que todavía le desagradan. Pero aún así, la mano de Dios se extiende con perdón. Sin embargo, esa mano de perdón no durará para siempre, como no lo hizo para los viñadores. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Para los ancianos, sacerdotes y escribas fue clara la respuesta. A ellos los iba a destruir y le iba a dar la viña que ellos tenían a otras personas. Ellos desecharon esa piedra angular, esa piedra de construcción, la tiraron y querían poner su propia piedra porque querían construir su propio edificio. Ese Israel no era el Israel de Dios, era su Israel. Ellos se creían por sobre todo. Y también nosotros no tenemos un pueblo sobre el cual enseñorearnos, pero tenemos nuestra propia vida a la cual no nos gusta darle control a Dios. Estaban construyendo un Israel a su imagen y semejanza, con sus propias tradiciones y sus leyes. Y nosotros solemos también hacer eso con nuestra vida, nuestra familia y con las personas que están a nuestro cargo. No una familia, no una vida conforme a la palabra de Dios, sino conforme a mi imagen y a mi semejanza. Pero Dios no acepta competiciones. No acepta competiciones ni enemigos en el trono del corazón de su pueblo. Aquí dice que se lo dará a otros pastores, a otros que se supone que tienen que cuidar la viña. En términos históricos se refiere a que iba a destruir a los líderes de Israel y se lo iban a dar, le iba a dar la iglesia a los que no eran judíos, a los que no eran israelitas, es decir, a todos nosotros. Por eso en ese tiempo, del año 70, el dueño de la viña, del año 70 después de Cristo, el dueño de la viña llega con un siervo llamado Tito Vespasiano, que era el emperador de Roma, y destruye a Israel. Y los únicos que se salvan son los judíos cristianos, como vamos a ver después. Y todos los judíos que despreciaron a Jesús mueren ahí. Y llevan el evangelio a todos los demás países donde nos incluimos nosotros. Y por eso podemos recibir el mensaje el día de hoy. Dice que se le dará a otros pastores, que se supone que tienen que cuidar la viña. Aquí se refiere a los que no somos judíos. Quitará el reino a los israelitas y se le dará a los gentiles. Es decir, a los que estamos hoy aquí y en todos los países del mundo, como pueblo de Dios. En un sentido estricto, los pastores y los ancianos de hoy son los cuidadores de la viña. Los pastores que miran en las iglesias y los ancianos son los dueños de la viña. Afortunadamente yo no soy pastor. Todavía no me han ordenado, entonces todavía estamos a salvo. Pero no. Miren a su alrededor. Miren a su alrededor a las iglesias. Si eso está sucediendo. Hay unos que tal vez no lo hacen perfectamente, porque nadie lo puede hacer perfectamente. Pero sí lo hacen fiel y sinceramente, que verdaderamente cuidan al pueblo de Dios. Pastores que son entregados a la viña. Pero parece también que hay unos trasquiladores de las ovejas, quienes machucan las plantas y se aprovechan del producto de la vida. Se aprovechan del pueblo de Dios. Pero en un sentido más extenso, todos tenemos una parte aquí del cuidado de la vida, porque todos somos siervos de Dios. En el cuidado de los unos a los otros, de los que ya estamos y de los que estamos preparados para la vida eterna, pero que no han sido alcanzados por el Evangelio. Es decir, de aquellos que se encuentran allá afuera y no conocen a Cristo, pero que serán llamados eventualmente. Tal vez nos da miedo de acercarnos con la palabra, o tal vez somos negligentes y no nos gusta predicar el Evangelio. Tal vez preferimos vivir nuestras propias vidas y plantar nuestras propias viñas
o más bien aprovecharnos de la viña del Señor. Porque todo lo que tenemos es de Él. Y entonces la casa que debería estar utilizando para el bien del reino de Dios, para el bien de los hermanos, de la evangelización y la predicación de la palabra, es la casa que utilizo para mí. Tal vez el dinero, que es de Dios, en vez de utilizarlo para otro, lo utilizo solamente para mí. Y todo lo que nosotros tenemos en la viña de Dios, en vez de utilizarlo para el avance y el cuidado de la viña de Dios, me lo aprovecho y me lo como yo. Tal vez preferimos vivir nuestras propias vidas y plantar nuestra propia viña, o más bien preferimos aprovecharnos de la viña del Señor. El Señor le dice a la iglesia también en Hebreos capítulo 10, versículo 29, por si creen que esto solo fuera para los sacerdotes, escribas y ancianos, dice Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo le pagaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el versículo 12 de Marcos, y procuraban prenderle porque entendían que decía que contra ellos estaba aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La pregunta es si nosotros le tememos al mundo o le tememos a Dios, aquel que dice que suya es la venganza. Y es que trabajar en la viña es algo bueno. Quien no ha tenido el deseo de trabajar en la viña realmente no tiene una comunión con Dios. No despreciemos ese privilegio. No despreciemos tampoco a quienes nos amonestan, nos regañan, nos llaman la atención, nos piden que rindamos cuenta. No pisoteemos la sangre de Cristo, como dice Hebreos. No despreciemos a Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que, así como tú contaste esa parábola a los líderes, también la hayas contado a nuestro corazón, recordándonos que no solamente ellos pueden despreciar tu viña, el trabajo de tus manos, el pueblo que tú plantaste, sino que también nosotros podemos despreciarlo. Podemos despreciar tu obra, podemos despreciar también nuestros deberes, toda tu provisión para nosotros. Que tú deseas que nosotros vivamos para ti cuando realmente nos aprovechamos de las cosas que tú nos das. Tú no estás en la obligación de darnos nada, Señor, pero nos has encomendado una tarea aquí en esta tierra, un lugar que prosperar, y que te pedimos que podamos hacerlo con diligencia, pero también que podamos hacerlo con alegría. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros entienda qué parte de esa viña le corresponde, qué parte de tu palabra le toca predicar, qué corazón le toca exhortar, a quien ha visto que ha hecho algo malo y le toca corregirlo. Dale valor, Señor, dale amor. Y también, Señor, a quienes nos toca recibir regaño, danos humildad, danos la paciencia, Señor, para recibirlo y hacer los cambios respectivos en nuestra vida. Ayúdanos a darte gracias a ti porque pones personas alrededor que no dejan que el pecado en nosotros nos destruya, que pudra nuestras vidas y nos aleje de ti, que tú mandas siervos a nosotros para que rindamos cuentas. Ayúdanos a no ser como los viñadores que desprecian a tus siervos, aún los matan y le hacen afrenta contra ellos, los humillan, Señor, sino que sepamos escuchar tu voz a través de la voz de ellos. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.